Buenos días. Mi nombre es Francisco Ruiz Mateas. Voy a ser el moderador, junto con el doctor Sulio Beiras, de esta mesa. Las cosas están cambiando mucho en estimulación cardíaca. Ya lo hemos visto en la mesa anterior. Hay nuevos dispositivos sin cables, nuevas indicaciones de estimulación, nuevas guías que han revolucionado con las guías anteriores. Las cosas están cambiando mucho. Pero si hay algo que realmente va a cambiar en los próximos años es la monitorización remota. En esta mesa disponemos de 3 excelentes ponentes que nos van a hablar de ello. Y sin más, vamos a darle paso al primero de ellos, que es el doctor Jaume Pascual, del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que el título es muy atrayente, Moviendo las fronteras de la monitorización remota del ritmo cardíaco. Cuando quiera, Jaume. Buenos días. No quería empezar sin antes agradecer a la organización la invitación a dar esta charla. Como dices, la sesión se llama Moviendo las fronteras de la monitorización externa del ritmo cardíaco. Pues bien, ¿qué fronteras podemos tener cuando queremos monitorizar un paciente de forma externa, no invasiva, en el ritmo cardíaco? Pues he pensado que podríamos tener estas fronteras en cuanto a las indicaciones y luego también fronteras sobre todo en cuanto a la tecnología que van a condicionar pues, fronteras en el rendimiento diagnóstico, en el tiempo de monitorización, en la calidad del registro y en el cumplimiento por parte del paciente. Y estos puntos son un poco los puntos que iremos tratando a lo largo de la charla. Bien, ¿cuáles son las posibles indicaciones de monitorizar el ritmo cardíaco de forma externa? No me voy a extender muchísimo en esto, puesto que luego hay una presentación sobre nuevas indicaciones en el holter implantable y que algunas se pueden superponer. Pero bueno, clásicamente lo hemos utilizado para el diagnóstico de pacientes con palpitaciones o con síncope, pero cada vez se están utilizando más con otras indicaciones, como por ejemplo para detección de arritmias asintomáticas, como la fibrilación auricular, también como para valoración de la eficacia en procedimientos, como por ejemplo la valoración de venas pulmonares, en el control de enfermedades crónicas o incluso fuera ya de los ámbitos propios de la medicina, en el control o en la planificación de entrenamientos deportivos. De hecho, no es inhabitual ver por la calle correr gente que va monitorizada continuamente su ritmo cardíaco. Yo me voy a centrar sobre todo en las indicaciones un poco más clásicas. ¿Qué dispositivos tenemos a día de hoy para poder monitorizar a los pacientes? Pues aparte de ir haciendo electrocardiogramas convencionales de forma periódica en la consulta, tenemos básicamente 2 grandes tipos de dispositivos. Los dispositivos de registro continuo, es decir, el holter, o los registradores de eventos, que los podemos dividir en registradores sin ASA o con ASA. Del holter tampoco me voy a extender demasiado porque es archiconocido por toda la audiencia. De hecho, se desarrolló ya a finales de los años 40 con una tecnología un poco más rudimentaria. Obviamente, esto ha evolucionado muchísimo. Los dispositivos de ahora son mucho más modernos. Ahora podemos tener pues, registradores que tienen electrocardiogramas de 12 derivaciones de muy buena calidad. Son registradores que graban continuamente, es decir, que durante todo el tiempo que el paciente está monitorizado vamos a registrar todos los latidos cardíacos del paciente y normalmente se utilizan, o lo habitual es utilizarlo durante 24 o 48 horas. Si bien es verdad que hay algún dispositivo en el mercado que tiene memorias extendibles que duran entre 7 y 14 días. La gran limitación del holter es, por una parte, que se ha utilizado muchísimo y, sobre todo, su rendimiento diagnóstico. Esto es la serie de nuestro centro. Hicimos un corte de 6 meses en nuestro centro y, es decir, son las indicaciones reales del día a día en un hospital de nuestro país. Fijaros que en 6 meses se nos pidieron más de 1000 exploraciones con holter y que el rendimiento diagnóstico en algunas de ellas fue realmente paupérrimo. Por ejemplo, en el ictus criptogenético, el rendimiento diagnóstico fue pues, casi menos del 1%, en el diagnóstico de síncope no llegó al 5%, en las palpitaciones pues, alrededor del 15%, es decir, que muchas exploraciones con un muy bajo rendimiento diagnóstico. Esto hace pues, que tengamos que seleccionar bien los pacientes que se les va a poner un holter de 24 horas, pero aparte para los otros pacientes pues, seleccionar algún otro tipo de dispositivo. Y los dispositivos que tenemos a mano para poder utilizar son los registradores de eventos. Los primeros son registradores de eventos sin ASAs, que en el mercado hay bastantes dispositivos distintos, algunos muy desarrollados atractivamente, como por ejemplo esos que se acoplan a los teléfonos inteligentes o otros que se acoplan a las manos, al torso.
que básicamente son dispositivos que no llevan electrodos permanentes, que el paciente cuando tiene síntomas se los acerca al cuerpo y los activa, y que muchos de ellos, los nuevos, tienen la posibilidad de transmitir de forma telemática. Sin embargo, tienen algunas limitaciones importantes, que no tienen algoritmos de registro de eventos automáticos, que obviamente, como que el paciente lo activa justo en el momento que tiene síntomas, no se puede disponer del inicio del evento, y obviamente pues van a ser útiles para las palpitaciones, pero no serán útiles o serán poco útiles para el diagnóstico de síncope. A pesar de ello, pues en las series que hay publicadas en la literatura, pues superan bastante el rendimiento diagnóstico del Holter. Un paso más allá, para registrar de forma externa a los pacientes, para monitorizarlos, son los registradores de eventos de ASAS. También hay distintos en el mercado, y esos se caracterizan sobre todo pues porque tienen la posibilidad de, cuando se activa el paciente, tiene síntomas, pues aparte de registrar prospectivamente, pueden registrar, como saben, de forma retrospectiva unos minutos antes de que le haya pasado al paciente justo cuando ha empezado el episodio. La gran mayoría pues tienen 2 o 3 electrodos que nos van a dar 1 o 2 canales de registro. La mayoría de ellos tienen una vida de la batería de 4 semanas, y el paciente pues lo lleva, como ven aquí en esta fotografía, con unas pegatinas pegadas en el torso, que el paciente pues hace su vida diaria, se las cambia diariamente, cuando se ducha pues lo saca y se lo vuelve a poner. De hecho, estos dispositivos han salido los de segunda generación o más modernos, que han incorporado algoritmos de detección automática de arritmias, es decir, que pacientes asintomáticos podemos detectar algunas arritmias, que de forma automática van a intentar registrar el inicio y el fin de la arritmia, que tienen memorias ampliadas y que pueden registrar hasta 20 o 30 minutos por evento, y muchos de ellos también incorporan la posibilidad de transmitir de forma telemática. Ahora he puesto algunos casos donde se ve la importancia de estas novedades. Por ejemplo, esa es una paciente que tenía FA documentada, sin embargo, en la consulta contaba crisis de inicio y fin súbito de palpitaciones, que pensamos que podrían ser crisis de TPSV. Podríamos haber ido directamente al estudio electrofisiológico, pero preferimos monitorizarla. La paciente tuvo esas crisis de palpitaciones, las clínicas, y se ve bien, pues fijaros que la calidad de registro es muy buena. Se ve bien pues que empezaba con esta taquicardia, que es directamente fibrilación auricular. Si a esta paciente le indicamos una ablación de fibrilación auricular y no le indicamos un estudio de TPSV. Este es otro caso, también de la consulta muy reciente, de una chica que tenía palpitaciones no documentadas, clínicamente no eran del todo sugestivas de TPSV, pero fíjense que con el registro de la arritmia pues se documentó claramente una TPSV, que aparte se pudo documentar el inicio de la arritmia con un PR largo, luego con una mínima muesca detrás de cada QRS, que casi hacen ya el diagnóstico de una taquicardia por reentrada intranodal. Esta es otra paciente, también reciente de la consulta, que venía por síncopes, que no se había documentado nada en los estudios previos, y que eran síncopes frecuentes, 1 al mes, 1 cada 2 meses, que la monitorizamos con un dispositivo externo, y que tuvo un síncope pero no se acordó de apretar el botón. Esto pasa a veces, que el paciente cuando tiene un evento no se acuerda en el momento agudo de apretar el botón. Sin embargo, al tener algoritmos de detección automática de arritmias, se pudo detectar que en el momento del síncope pues padecía un bloqueo AV completo, y se hizo el diagnóstico pues de síncope cardiogénico. Aparte de los dispositivos, tienen también la posibilidad de tener algoritmos de detección automática de fibrilación auricular, lo que detectan la FA con bastante sensibilidad, lo que permite usarlos con la indicación pues, de diagnóstico de ictus criptogenético, o también para valorar la eficacia de la ablación tras fibrilación auricular. En nuestro centro tenemos experiencia desde hace 3 años en estos dispositivos. Nosotros tenemos el dispositivo de Sorin, y en esos 3 años hemos utilizado el dispositivo pues, casi en 200 pacientes. En los últimos años pues, la indicación ha ido increciendo porque tenemos buena sensación con él. Lo hemos utilizado en pacientes pues, de un rango de edad muy grande, incluso en pacientes de edad pediátrica de 7 o 6 años, y la calidad que hemos obtenido de los registros es muy buena. Solo en 5 pacientes se tuvo que repetir el estudio por artefacto, estaba dañado el electrodo. Y los resultados, la tasa de diagnóstico
cuando fue en el síncope fue limitada, sobre todo porque tanto en nuestra serie como en las series publicadas en la literatura, sobre todo porque los pacientes repiten poco los síncopes, pero en cambio en pacientes con palpitaciones relativamente frecuentes, nosotros los ponemos si han tenido más de 2 episodios de palpitaciones al año y sobre todo si ha tenido un episodio en el último mes, pues tanto en nuestra serie como en las series publicadas en la literatura, el rendimiento diagnóstico supera de largo el 75%. Bien, un paso un poco más allá de los registradores de eventos serían la llamada telemetría, que no deja de ser un registrador externo de eventos, pero que va acoplado a una tarjeta SIM y que permite transmitir de forma continua o instantánea los eventos a un centro de monitorización. Esto parece que puede aumentar algo la tasa de diagnósticos de esos dispositivos. Bien, ¿cuáles son las limitaciones que tienen estos dispositivos? Pues probablemente serían estas, que requieren primero la colaboración del paciente. El paciente se le tiene que contar bien cómo utilizarlos y los tiene que utilizar bien. Luego es que los registradores automáticos registran bastante artefacto y esto puede aumentar un poco el tiempo de lectura del estudio. Que el tiempo de monitorización es limitado y que obviamente con el tiempo se pueden deteriorar los dispositivos. Se está trabajando casi todo para mejorar algunos de esos aspectos. De hecho, los nuevos dispositivos todos incorporan o van incorporando sistemas de telemonitorización para mandar los datos por vía telemática, y eso está demostrado pues, que mejora tanto el rendimiento diagnóstico como la eficiencia, etcétera, está bien conocido. Y aparte se están desarrollando nuevos dispositivos que facilitan pues, el uso de los pacientes, dispositivos que van todos integrados en un parche o incluso dispositivos que son camisetas textiles que pueden utilizar el paciente cuando hace deporte, etcétera. De hecho, lo más nuevo que hemos visto ha sido publicado hace muy poquito, 2 semanas en Science, este prototipo de una tirita flexible que la propia pegatina que se coloca en el cuerpo del paciente pues es capaz de transmitir una tira de electrocardiograma con bastante calidad. Pues ya, para concluir, decir que los avances tecnológicos de los últimos años han permitido mover importantes fronteras de la monitorización externa del ritmo cardíaco, que creemos que el holter externo de eventos es una herramienta de alta utilidad diagnóstica en los pacientes con palpitaciones, sobre todo si se realiza una adecuada selección de pacientes, y que en el futuro se plantean nuevos escenarios donde la monitorización externa puede ser de utilidad. Y eso es todo. Muy bien, pues el coloquio lo mantenemos al final. Ahora el doctor Alonso Pedrote, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, nos va a exponer sus ideas sobre ampliación de las aplicaciones de la monitorización subcutánea. Buenos días. Agradecer en primer lugar al comité organizador su amable invitación para que participe una vez más en esta reunión, y les voy a hablar sobre lo que me han encargado, que es que comente si hay unas nuevas indicaciones sobre la ya establecida y conocida desde hace tiempo sobre los holters, los dispositivos implantables de registro, que son los holters insertables. Yo no he encontrado prácticamente nada en cuanto a acuerdos, guías, etcétera, de holters insertables. Lo único que he encontrado ha sido esto, que es una especie de consenso, pero no son guías como tales, sobre la indicación del uso de holter implantable en los pacientes. Las indicaciones que establecen, eso fue en el año 2009, como claras, son los síncopes, los presíncopes y las palpitaciones no documentadas. Y nos hablan ya de indicaciones que aún no están establecidas, pero que pueden tener su importancia en un futuro, y que sería, como algo anecdótico o de pocos pacientes, la estratificación del riesgo en enfermedades hereditarias y el tema de la fibrilación auricular. El tema de la fibrilación auricular a raíz de una serie de dispositivos que en ese momento empezaban a salir en el mercado. La fibrilación auricular para el control de la eficacia del tratamiento, para control del ritmo y también, como veremos, si da tiempo, el diagnóstico del ictus criptogénico. ¿Y por qué la fibrilación auricular? Pues porque la fibrilación auricular, como saben, es una arritmia que
impredecible en su presentación y además tiene una tasa elevada de episodios asintomáticos, lo que hace que la monitorización externa convencional, tal como nos acaban de contar, tenga un rendimiento relativamente bajo para diagnosticar los episodios de fibrilación auricular paroxística. Observen ustedes en este trabajo, por ejemplo, donde se hace una monitorización intermitente con Holter de 24 horas o ya registros más largos de 7 días y 30 días, como la detección de fibrilación auricular no supera el 50% y el valor predictivo tampoco supera el 50%. Prácticamente, si se fijan a la derecha, la detección por síntoma es similar a la detección de los episodios por registros externos. Y esto es así, y lo vemos perfectamente en esta diapositiva, donde se hace una equivalencia de cómo serían la detección de la recurrencia de fibrilación auricular después de la ablación con diferentes dispositivos externos. Observen cómo un electrocardiograma convencional no llega al 25% de detección de episodios. El electrocardiograma transtelefónico cada 3 meses aproximadamente un 30%, pasamos al famoso Holter de 7 días, que aunque se nombra mucho en la literatura, poca gente los pone porque es relativamente incómodo, y viene a estar aproximadamente en un 65-70%, y considerando que la unidad implantable, o bien un marcapaso o un desfibrilador, o bien un Holter insertable, estaría en el 100%, la monitorización mediante telemetría que nos acaban de comentar estaría muy bien porque rondaría el 90% de detecciones de episodios. El dispositivo implantable, que existen 2 dispositivos implantables para la detección de fibrilación auricular, yo he trabajado más con este y es el que les voy a comentar, es el Revil XT de la casa Medtronic, y que funciona mediante la detección de las ondas R del electrocardiograma, las ondas R del electrocardiograma, no la onda P. Lo que hace es que detecta la irregularidad en una nube de puntos que ven ahí, determina mediante un algoritmo que trae el aparato que la arritmia es irregular. Si la arritmia dura más de 2 minutos, considera que eso es un episodio de fibrilación auricular y por fracciones de 2 minutos te va dando el tiempo que ha durado el episodio de fibrilación auricular. Arriba tiene un ejemplo de lo que sería una fibrilación auricular y abajo, por ejemplo, un flúter auricular. Observen cómo la nube de puntos está completamente dispersa en la fibrilación auricular, mientras que en el flúter auricular está en el centro del diagrama. Estos aparatos son capaces de decirnos el tiempo en el que el paciente ha permanecido en fibrilación auricular, como pueden ustedes ver ahí. Nos dicen el número de episodios que ha tenido el paciente en el intervalo de la monitorización que hemos hecho, de los que son los controles que le hacemos, depende del tiempo, y el paciente puede activar mediante un dispositivo cuando nota algo que él considera que es un síntoma en relación con su arritmia, y también lo tenemos anotado ahí para luego analizarlo. Nos dice también la cantidad de fibrilación auricular que tiene el paciente durante el intervalo de monitorización, lo que se le denomina la carga de fibrilación auricular o atrial fibrillation burden, que es muy importante, como veremos después, para determinar la eficacia de los tratamientos e incluso el riesgo embólico. Esto sería un trazado electrocardiográfico tal como somos capaces de verlo, que es de bastante buena calidad, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un aparato subcutáneo que está debajo de la piel, que está sometida a interferencias, ruido, interferencias musculares y que tiene una cantidad importante de falsos positivos. Eso está perfectamente demostrado. Estos falsos positivos pueden ser por ruidos o pueden ser por detección de arritmias que hacen que el algoritmo te la determine como irregular, porque lo que sensa es la onda R y, por ejemplo, extrasístoles auriculares o ventriculares frecuentes pueden hacernos también que pensar que el enfermo ha tenido un episodio de fibrilación auricular. Esto obliga a que tengamos que revisar uno a uno los episodios que el Holter insertable nos está determinando que son episodios de fibrilación auricular, porque podemos tener, como digo, una tasa relativamente importante de falsos positivos. Sobre la ablación de FA, ¿qué se sabe o qué se ha hecho con los Holter insertables? Bien, les he puesto todo lo que ha salido en la literatura desde el año 2009 y, bueno, lo primero es decir que el éxito
como pueden ver, a los 12 meses es más bajo de lo que se ha hecho realmente, o cuando se han hecho los estudios de eficacia de la ablación de fibrilación auricular con otros sistemas de monitorización, tal como hemos visto anteriormente en la diapositiva que les puse. Fijaros que la máxima eficacia ronda el 70% y yo diría que la media estaría en el 50 y tantos %. Es decir, estamos teniendo un artilugio que nos está diciendo verdaderamente cuál es el número de episodios de fibrilación auricular que tenemos después de la ablación y que, por tanto, si somos capaces de evitar que tengan muchos falsos positivos y analizarlo uno a uno, va a darnos la verdadera eficacia de la técnica. Se han hecho estudios comparando, viendo la eficacia de la técnica, se ha utilizado también para comparar radiofrecuencia frente a crioablación, como el último estudio del doctor Pérez Castellano, que de una forma muy elegante ha demostrado cómo la radiofrecuencia es mejor que la crioablación, siguiendo a los pacientes con Holter insertable. Se han hecho también para ver la calidad de vida de los pacientes, etcétera, etcétera. Fundamentalmente todos para ver la tasa de eficacia de la técnica. Yo he dividido en cuatro aspectos lo que nos puede aportar un Holter implantable en la ablación de fibrilación auricular. En primer lugar, conocer la naturaleza temporal de la recidiva, que es absolutamente impredecible. Y ahora lo vamos a ver en una diapositiva que tengo aquí. Y es cierto, es decir, la eficacia de la fibrilación auricular no podemos medirla en un intervalo de tiempo concreto pensando que el paciente está curado, porque podemos encontrarnos con que recidivas que no han aparecido en 3 o 4 meses pueden aparecer después. Esto es un trabajo nuestro que hemos publicado en pacientes sometidos a ablación de fibrilación auricular, en 35 enfermos en los que se hizo una ablación circunferencial de una población exclusivamente de fibrilación auricular paroxística, y aquí tienen los grupos de pacientes tal como respondieron a la ablación. A la izquierda tienen la carga de fibrilación auricular previa, los pacientes estuvieron monitorizados durante 3 meses para ver el número de episodios que tenían y la carga total de fibrilación auricular durante estos 3 meses en AFP-PRE, que lo tienen ahí a la izquierda, el intervalo de blanking y después un seguimiento de 9 meses más desde la ablación. Observen cómo el grupo 1 fueron pacientes, cada rayita que tienen ahí son un episodio de fibrilación auricular, en los que, este es un ejemplo concreto de un paciente, después de la ablación queda absolutamente curado. No hay en el blanking ningún episodio y posteriormente tampoco hay ningún episodio en el seguimiento. El grupo 2 fueron pacientes en los que se redujo la carga más allá de un 90%. Observen cómo a la izquierda tenemos episodios relativamente frecuentes de fibrilación auricular con una carga que rondaba el 5 al 6%, tuvo unos episodios muy precoces en la etapa de blanking y después el paciente tiene 2 episodios más a lo largo de 9 meses que, si comparan la carga pres con la carga post tras el blanking, es infinitamente menor y ha bajado más de un 90%, por lo cual podemos pensar que el paciente tiene éxito. El grupo 3 serían pacientes en los que la carga de fibrilación auricular antes y después es prácticamente la misma, es decir, que no ha mejorado, y observen cómo tienen una carga muy similar y hay que considerarlo un fracaso de la técnica. Y el grupo 4 serían pacientes que tienen una carga de fibrilación auricular como la que tienen aquí, y después lo que hace es que aumenta la carga más allá del 90%, como tienen a la derecha. Son pacientes que tienen flúteres auriculares, arritmias auriculares post-fibrilación auricular, post-ablación de fibrilación auricular, que hace que aumente muchísimo la carga. En segundo lugar, ¿para qué nos puede servir el Holter insertable en la ablación de fibrilación auricular? Bien, pues para esto, para diagnosticar síntomas confusos, porque existe una muy pobre correlación entre los síntomas y la ablación de fibrilación auricular. En este estudio nuestro hubo 675 activaciones manuales de los pacientes que pensaron que tenían fibrilación auricular, que habían tenido síntomas que ellos atribuían a la fibrilación auricular. Se les entrenó diciendo que los pacientes que los síntomas que tenían que tener en cuenta eran los mareos, dolor torácico, disnea y palpitaciones. Bien, el 60% sí fueron episodios de fibrilación auricular, pero el 40% de las activaciones de los pacientes no fueron fibrilación auricular. Esto es una cosa además ya conocida y, por tanto, guiar la eficacia de la ablación de FA en base a los síntomas, como pueden ver, no es útil. En este enfermo concreto lo que tenían eran extrasístoles ventriculares. ¿Para qué nos puede servir también o en qué puede contribuir el Holter implantable? Bien, pues para identificar episodios asintomáticos. Saben que los episodios asintomáticos de fibrilación auricular son muy frecuentes, van a depender mucho de la población que se estudie. Son mucho más frecuentes en personas mayores, son más frecuentes en pacientes que tienen cargas altas de fibrilación auricular, pero
pueden llegar desde un rango del 5 al 10%, incluso en series hasta el 50% de los episodios son asintomáticos la fibrilación auricular. Pero el gran problema es que después de la fibrilación, de la ablación de fibrilación auricular, el número de episodios se incrementa, de episodios asintomáticos se incrementa todavía más. Este es un estudio diseñado exclusivamente para analizar si los episodios de fibrilación auricular asintomáticos se incrementaban después de la ablación. Y como pueden observar, a pesar de mejorar los pacientes, reducir la carga de fibrilación auricular, reducir el número de episodios, en las barras de la derecha tienen como antes de la ablación el número de episodios, la duración de los episodios y el número de días de episodios asintomáticos es menor significativamente que después de la ablación. Esto también lo observamos nosotros en el estudio que hicimos y observen en las columnas de en medio, pre en oscuro y post en medio, en lo que pone sintomático y asintomático, cómo el 14% de los pacientes tenían solo episodios asintomáticos antes de la ablación y prácticamente la mitad de los pacientes que tuvieron recidiva, los episodios que tenían eran asintomáticos. Y por último, ¿en qué nos puede ayudar el Holter insertable en la ablación de fibrilación auricular? Bien, saben, y es algo que bueno, pues a todos nos en algún momento llega a preocuparnos si verdaderamente podemos o no podemos discontinuar la anticoagulación de los pacientes que hemos hecho una ablación de FA después del intervalo del periodo del blanking. Bien, hasta ahora lo que se comenta y que se debe de hacer, y es lo prudente, es que los pacientes que tienen una escala CHATS de riesgo pues deben de seguir anticoagulados, escala CHAT de riesgo serían los pacientes que tienen una escala CHAT 2 o 3. Bien, ¿podemos mejorar esto? ¿Podemos nosotros de alguna manera saber si, aparte de la escala CHAT, el número de episodios o la carga de fibrilación auricular puede de alguna manera orientarnos a si el paciente va a tener o no más ictus? Es decir, la cantidad de fibrilación auricular puede influir. La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí es cierto que, por ejemplo, en este estudio, un estudio hecho en pacientes diferentes a los que son las ablaciones de fibrilación auricular, porque son pacientes con marcapasos, se analizó la carga de fibrilación auricular en relación con la escala CHATS para ver el riesgo de embolias. Y diferenciaron dos grupos, pacientes que tenían un riesgo elevado, que son los que ven aquí con un 5%, y pacientes que tienen un riesgo bajo, un 0,8% de accidente vascular cerebral. Y, como pueden observar, los que tienen una escala 3, independientemente de la carga, tienen un riesgo elevado de accidente vascular cerebral. Los pacientes con la escala CHATS 2, si no tienen fibrilación auricular, tienen un riesgo bajo. Y los pacientes que tienen una escala CHATS 1, si tienen episodios largos de 24 horas, sí pueden tener riesgo elevado. De tal manera que, de alguna forma, hay una serie de pacientes en los que podríamos plantearnos discontinuar la anticoagulación después de la ablación de fibrilación auricular si podemos conocer la carga y si estos datos son extrapolables, que ya digo que son pacientes diferentes. Eso, en el trabajo que nosotros hemos realizado, ¿cómo se vería? Bueno, pues si veis ahí en el grupo 1 que el 60% de los enfermos se curó por completo, como pueden observar, que a partir de la barra negra, que es el intervalo de blanking, ya no tienen ningún episodio, lo que son los que pone grupo 1 en igual a 20, incluso teniendo una escala CHATS 2, podríamos plantearnos a lo mejor dejarles sin anticoagulantes, porque hemos visto que puede ser que sean de bajo riesgo, es decir, que la cantidad de FA de fibrilación auricular, pues de alguna manera pueda influir en el riesgo embólico independientemente del riesgo vascular. El resto de los pacientes, pues exactamente igual, aunque tengan recidiva, si la carga no es superior, si la escala CHAT es 1, es decir, de un riesgo intermedio y no tiene episodios superiores a 24 horas, pues también nos podríamos plantear el quitar la anticoagulación. Yo, de todas maneras, no estoy en disposición de decir eso, porque lo que se echa de menos de verdad es un estudio randomizado, aleatorizado, serio, que nos diga qué tenemos que hacer. Es decir, que no me atrevería a decir esto, aunque son intuiciones, y esa intuición de alguna manera también viene corroborado con un estudio que no tiene absolutamente nada que ver bueno, que se ha diseñado para otra cosa, pero que son 16.000 y pico de pacientes incluidos en una serie enorme. Es un estudio retrospectivo en el que comparan pacientes que no tenían fibrilación auricular con pacientes que se hace ablación de fibrilación auricular y pacientes que tienen fibrilación auricular pero no se hace nada, es decir, 3 grupos. Y el riesgo de stroke, de accidente vascular cerebral, es similar
en los pacientes que tienen una ablación hecha que no los pacientes que no tienen fibrilación auricular, es decir, son del mismo riesgo, es decir, como si no tuvieran fibrilación auricular, en una palabra, es lo que nos está diciendo, y que independientemente de la escala Chat, esto sería la escala Chat 1, esta sería la escala Chat 2, fibrilación auricular, ablacionada frente a enfermos con no fibrilación auricular, y a partir de 4, es decir, lógicamente, conforme la escala Chat baja, el número de stroke es mayor, pero es lo mismo haber tenido una ablación de fibrilación auricular que no tener fibrilación auricular. Esto, evidentemente, sería una osadía decir que es así y habría que demostrarlo. Entonces, para concluir, yo diría que cuando se beneficia a un paciente de un holter insertable después de una ablación de fibrilación auricular, y yo creo que la editorial de esto, del doctor Andrade y Cran, pues prácticamente nos dicen cuándo tendríamos que hacerlo. Nos haríamos exclusivamente en pacientes en los que vayamos a ver a hacer ensayos clínicos de eficacia de la ablación de fibrilación auricular, como os acabo de mostrar aquí, cuando vayamos a comparar diferentes técnicas, etcétera. Cuando se vaya a contemplar la discontinuación de la anticoagulación en pacientes con riesgo bajo o riesgo intermedio de accidente vascular cerebral, y en los pacientes raros que tienen síntomas que no sabemos si verdaderamente son síntomas secundarios a la fibrilación auricular y que son confusos y que podríamos ponerlos para diagnosticarlos de una forma correcta. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedrote, y gracias por ajustarse al tiempo. Que está aquí ya. Doctor José Luis Merino, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, nos va a hablar ahora de holter implantable mínimamente invasivo. Muchas gracias. ¿Me pone la presentación, por favor? Sí funciona, ¿no? Bueno, estamos ante un nuevo escenario, probablemente, con los dispositivos de miniaturización de todos los dispositivos que van a la par con la investigación en la tecnología, con el desarrollo de wireless, y creo que es un nuevo escenario completamente diferente en el que nos enfrentamos ahora. Sí. Cuando quiera. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Siento el retraso tecnológico, pero esto siempre es un desafío. Bueno, me toca hablar del holter implantable mínimamente invasivo. Agradezco la oportunidad de hablar de esto. Y como saben, es bueno, pues un dispositivo relativamente reciente. Vamos, de hecho, en nuestro país llevamos apenas un mes desde que está disponible. Y me voy a concentrar en una sola casa comercial porque es la única que hasta ahora lo ha desarrollado. Y esta casa comercial, de hecho, fue la pionera en la monitorización invasiva. Empezó con este dispositivo que todos ustedes conocen y evolucionó rápidamente a otro con unas características un poco mejores. Luego pasamos unos años sin apenas, digamos, novedades. Vinieron a finales de la década pasada mejorías y últimamente parece que hemos dado un nuevo salto con este dispositivo, que es un dispositivo mínimamente invasivo, difícil de definir. Yo le llamo más bien inyectable, pero bueno, es debatible esta terminología. Realmente no es solo un dispositivo, sino es un concepto nuevo, digamos, de sistema que ahora les mostraré. La reducción de tamaño es lo más evidente, como ven, es muchísimo más pequeño, pero como digo, no es solo un dispositivo, trae más cosas que comentaremos. Por supuesto, la utilización del dispositivo viene a ser lo que han comentado los ponentes previos para las indicaciones de síncope, pacientes con alto riesgo de fibrilación auricular, ictus critogénico y la ablación de fibrilación auricular que ha comentado el doctor Pedrote.
¿Qué cambios entonces puede aportar este sistema, digamos, ¿no? El más evidente es el dispositivo en sí mismo. El procedimiento también cambia, como digo, yo lo llamo inyectable, luego lo veremos. Esto puede llevar a plantearnos cambios a la hora del implante en lugar de implantación, de ambientes más o menos quirúrgicos, ambientes no tan quirúrgicos, y luego también hay cambios en el seguimiento que también comentaremos. Empezaremos con el dispositivo. Como he dicho, es un dispositivo sensiblemente más pequeño, una reducción casi del 90%. Se mantiene la distancia entre los dos electrodos a pesar de ello. La batería está en esta posición y luego lleva pues, unos resaltes para facilitar digamos, el anclaje del dispositivo sin necesidad de dar un punto. Estas son las características principales. La miniaturización, está recubierto de nitrato, eso bueno, nitrato de titanio, eso le da algunas ventajas. Si alguien tiene interés podemos discutir luego. Se ha incrementado el almacenamiento de los electrogramas, mejora en la detección de las arritmias auriculares, transmisiones diarias inalámbricas, luego lo comentaremos, y bueno, se mantienen otras características como la compatibilidad con resonancia y la longevidad. En cuanto a las diferencias con el dispositivo previo, los muestro en esta diapositiva. Las más importantes, pues bueno, pues el tamaño, es lo más obvio. Pero no solo eso, en cuanto a la comunicación con el propio dispositivo, seguimos disponiendo la posibilidad de conectarnos por telemetría convencional, pero ahora hay la posibilidad de la conectividad inalámbrica, lo que permite hacer un seguimiento remoto. En cuanto al almacenamiento de episodios, ha aumentado la memoria y eso pues, se refleja tanto en los episodios almacenados o activados por el propio paciente, pero también en los automáticos. Los criterios de detección de episodios son similares a los del dispositivo previo. Esto no hay un gran cambio, alguna cosa menor, no voy a entrar en demasiado detalle. Y bueno, pues básicamente la filosofía es similar, no voy a entrar en más detalles. Ha mejorado un poco, digamos, los episodios activados por el propio paciente, se da alguna opción más de duración. Y en cuanto a la detección de episodios de arritmias ventriculares, esto es similar al dispositivo previo, no ha cambiado, podemos hacer distintas configuraciones y para arritmias auriculares pues es básicamente igual que el previo y es lo que ha comentado el doctor Pedrote, con lo cual no voy a entrar en demasiado detalle. Quizás lo más interesante es el procedimiento de inserción y el seguimiento, que luego comentaremos. En cuanto al procedimiento, bueno, pues la casa comercial ha desarrollado un programa de investigación extenso para ver cuál podría ser la ubicación mejor. Ya saben que bueno, pues estuvimos se han pasado por varias fases de mapeo, preoperatorio antes de implantar el dispositivo para buscar la mejor ubicación, pero la realidad es que lo que se ha terminado viendo es que hay una ubicación que es esta que les pongo en la diapositiva, en la cual pues, prácticamente todos los pacientes muestran la mejor detección de onda R y onda P. Y eso pues, bueno, pues ha llevado a recomendar en este dispositivo que no hay que hacer un mapeo como hacíamos en los dispositivos previos y bueno, pues básicamente habría que ir a esta localización, que es la mejor, y si no es posible esta, bueno, pues hay alternativas, esta sería la siguiente mejor. Se pide, no obstante, que haya una buena detección definida por estos parámetros, una onda R registrada de más de 0,3 milivoltios en papel o 0,2 en el programador, y que la onda R, digamos, la onda R sea mayor en 2 veces a la onda P y a la onda T. Ahora, una vez decidido un poco lo que va a ser el sitio de implante, el kit de implante, bueno, pues viene todo en un pack. A ver si corre esto, no lo tengo que dar aquí, perdón. Bueno, pues no sé si va a correr. Pues no va a correr. Bueno, da lo mismo. Es un kit en el cual tenemos una primera herramienta de incisión, con la cual hacemos un pequeño HAL,
y luego viene una herramienta de inserción o inyección, como lo quieran llamar, en la cual pues viene el dispositivo ya precargado y solo tenemos que inyectarlo empujando este émbolo. Vamos a ver si tengo un vídeo de aquí. Entonces, este es un caso del Hospital Linz de Austria, del doctor Purefellner, y bueno, pues en el que pueden ver más o menos cuál es la sistemática del implante. Se prepara el campo estéril, marcando, digamos, el lugar donde se va a hacer la inyección. Y tras esto, pues digamos, se anestesia. Es importante hacer un pellizco cutáneo, como ha hecho el doctor Purefellner. La idea no es tanto cortar, sino, digamos, hacer como una especie de punción con el dispositivo que les he mostrado. Aquí ven todo el sistema. Este sería el kit, el dispositivo, que, como digo, viene precargado en la herramienta de inyección. Y esta es la herramienta de incisión. Como digo, es importante coger ese buen pellizco, porque realmente lo que tenemos que hacer es puncionar más que cortar. Conviene meterlo hasta el fondo. Yo, mi primer paciente no empujé lo suficiente, me da cierta prevención y digamos, no fue suficientemente grande el tuve algún problema para luego inyectarlo. Una vez que hemos hecho este ojal, se mete esta herramienta. Una vez que lo tenemos así, simplemente lo rotamos y una vez ahí, pues es tan sencillo como se ve. Ponemos el émbolo de inyección. Suenan tambores, pero no va a pasar nada. Y se inyecta. Una vez que está hecho eso, simplemente se retira el émbolo y, bueno, se recomienda agarrar, digamos, el dispositivo subcutáneamente, pero yo creo que esto no es realmente muy importante. Una vez inyectado, pues únicamente podemos dar un punto o ni siquiera eso, ¿no? Bueno, esto es simplemente comprobar que el dispositivo está en una posición correcta desde el punto de vista eléctrico, que detecta bien el electrocardiograma. Y, como digo, pues en este momento podríamos dar un pequeño punto o, como es en este caso, o ha sido nuestra experiencia, pues simplemente con unas meras tiras adhesivas, pues cerramos el punto de implantación. Bien, esto ya... Bueno. Bien. Se han realizado estudios para ver en este sentido cuántos dispositivos cumplían, bueno, pues, unos buenos parámetros siguiendo esta sistemática. En esta serie corta, pues en todos los pacientes los parámetros de detección eran adecuados. Lo mismo a la hora de implante, no hubo problemas en ninguno de ellos, y a pesar de no requerir una fijación del dispositivo de forma subcutánea, pues no ha habido ni migraciones ni nada. Este es el primer paciente que se implantó en España junto a otros varios, porque en el mismo día se implantaron varios. Y bueno, pues este chico era un caso un poco dramático, porque era un chico de 20 años que tuvo un síncope haciendo skateboard, y entonces, bueno, pues tuvo un traumatismo craneoencefálico y se fracturó, se ha quedado anósmico y sordo de un oído, y ha seguido teniendo, pues, síncopes, a pesar de, y no hemos llegado a ningún diagnóstico a pesar de todos toda la batería diagnóstica. Se implantó un primer Reveal XT,
que el paciente curiosamente rechazó de alguna forma o hizo una especie de decúbito. Bueno, se le explantó, se le cerró la herida, hizo una reacción cuerpo extraño a la herida, se volvió a curar esta vez por cirujanos plásticos, volvió a hacer un hematoma en la zona de tal. Bueno, total que decidimos mantenerlo en stand-by hasta que saliera el dispositivo. Y como ven, pues este es el cómo queda. No sé si alguno de ustedes puede decir dónde está implantado. Si no, se lo muestro yo. Realmente este es el punto de implante a la semana. Realmente no se nota nada ni se nota el dispositivo. Esto, lógicamente, es del dispositivo previo XT que se había implantado. En cuanto a la hora ya no de implantar, sino de explantar, bueno, pues tampoco es una cosa muy complicada. Quizás puede ser más complicado porque podemos no encontrarlo, podemos tener dificultades para encontrar el dispositivo. No hay mucha experiencia todavía sobre esto, pero realmente no parece a priori vaya a ser tampoco un problema. Cuanto al lugar de implante, pues hemos tenido alguna reunión entre colegas sobre esto y ha habido bastante debate entre nosotros mismos, con lo cual pues realmente demuestra que los médicos muchas veces vamos como una piña y, en muchas cosas, y esto no es... Y hay debate, pero realmente, bueno, entre plantearnos en un implante quirúrgico, quirófano o sala de electrofisiología con tratamiento de quirófano, con presión positiva de aire y demás, o no quirúrgico consultorio. Bueno, pues como digo, hay debate, pero bueno, ya tenemos experiencias con el dispositivo previo. Este es un trabajo realizado con el dispositivo previo, en el cual pueden ver, bueno, esta serie de 66 pacientes que se implantó en un consultorio, un reveal convencional. Pues hubo 2 infecciones en 66 pacientes que obligaron a explantarlo, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes se cerró con suturas, incluso subcutáneamente y tal, con lo cual yo creo que probablemente, y a falta de estudios, pues probablemente puede ser seguro implantarlo fuera de un ambiente quirúrgico, lo cual puede tener una repercusión en el coste. En el seguimiento, pues hay mejoras en el seguimiento remoto. Como digo, este sistema es más que un dispositivo, un sistema, permite, digamos, una comunicación inalámbrica y por tanto permite un seguimiento con el sistema Kerlin de Medtronic, ¿no?, con envíos de información diaria. Bueno, pues la instalación es relativamente sencilla. Tenemos que colocar el transmisor cercano al lugar teórico del dispositivo en el paciente, en la cama. Y bueno, pues hay una sistemática la primera vez en la cual tenemos que emparejar el dispositivo con el sistema. No lo voy a saltar por falta de tiempo. Se puede programar la hora de transmisión y luego podemos programar también las alertas, ¿no?, con unos informes también diferentes un poco. En conclusión, para acabar y no pasarme el tiempo, pues este dispositivo realmente se puede denominar inyectable. Es, yo creo, un nuevo salto antes de llegar a las pegatinas que nos ha mostrado el primer ponente. Plantea cambio de surgencias en el lugar implante, lo cual tiene también un impacto, o podría tener un impacto en el coste, y no solo la inyección o esto de plantear el cambio del implante, sino mejoras en el seguimiento, especialmente pues seguimiento remoto. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Merino, por su brillante exposición. Pasamos a un turno de preguntas. Si podéis subir, por favor. ¿Alguna pregunta del auditorio? Por favor, ¿le podrían dar el micrófono? Sí, bueno, la pregunta es para el doctor Merino. Las conclusiones del sitio donde implantar, si en un sitio más marrano o en un sitio más decente. Sí. No, me parece bien y los resultados son los que llevan a tomar una decisión, ¿no? Pero hay que diferenciar entre dos grupos. El grupo de
de diagnóstico de arritmias, taquiarritmias, y de diagnóstico del síncope, porque la experiencia nuestra, como sabes, hay un porcentaje no bajo de que en el momento que vas a implantar el Holter convencional, tienes el diagnóstico hecho, porque hacen un síncope, se registra la sistolia y directamente le implantas un marcapasos. O sea, ¿lo propones como maniobra diagnóstica, el llevarlos a un quirófano y tratarle? No lo propongo como maniobra diagnóstica, sino para decidir el lugar donde realizar el procedimiento. Hombre, yo creo que casos anecdóticos todos tenemos, ¿no? Pero realmente creo que actualmente vamos cada vez a simplificar los procedimientos y el coste es un tema que últimamente los médicos hace años pues realmente no participábamos mucho, pero desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pues cada vez nos va a tocar jugar más, ¿no? Y bueno, pues esto, por ejemplo, en otros países, Alemania y tal, pues realmente pues es crítico. Yo creo que en los próximos años nos va a tocar jugar con esto, ¿no? Entonces, el tener ocupado un quirófano o una sala de electrofisiología por un procedimiento que puedes hacer sencillamente en otro lugar, probablemente no va a ser aceptado, ¿no? Evidentemente esto hay que demostrarlo, pero como digo, ya hay estudios, ¿no? Que parece que con un dispositivo que sí obliga un poquito más de acto quirúrgico, pues realmente es seguro, ¿no? Entonces yo creo que ahora podemos debatir, pero el futuro nos lo va a traer un poco impuesto, ¿no? Sí, yo sobre eso la duda que tengo es de tema legal, ¿no? No sé exactamente si en nuestro país podemos defender el no hacerlo en un área quirúrgica. Yo la primera que pedí, el primer link que pedí a una compañía de seguros y tuve que justificar la indicación, al referir esta posibilidad de mínimamente invasivo y tal, enseguida se agarraron a la idea de no hacerlo en un quirófano y evitarse ese gasto e incluso también reducir los honorarios médicos, porque es una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, que como ya pagan mucho, tienen que reducirlo. Y la duda es si legalmente tendríamos algún problema si se realiza fuera de un entorno quirúrgico. Eso realmente yo no lo he explorado, porque esto entra dentro de la categoría de dispositivo implantable, que es clase 3 de la, digamos, EMA y de la Agencia Española del Medicamento, y entonces realmente no sé cómo se consideraría. No es un dispositivo activo en cuanto que le hace algo al paciente, pero sí es verdad que va debajo de la piel. Pero también hay muchas otras cosas que digamos, fuera de la cardiología, ¿no? Que se implantan fuera de la piel, o sea, por debajo de la piel. Y no sé si los de Medtronic tenéis alguna información, lo habéis explorado legalmente, eso, si tiene alguna. No, en este caso la compañía no existe ningún tipo de restricción legal, o sea, legalmente no existe ningún tipo de posicionamiento por parte de la compañía, se deja libre un poco ese tema, pero efectivamente en otros entornos, no en el español, en Europa se está haciendo así. O sea, que desde el punto de vista legal no creo que haya ninguna restricción concreta. Una cosa que yo os quería plantear es la opinión sobre si, de acuerdo con las nuevas guías de implantación de marcapasos, si la programación que viene por defecto en los Holters para pausas, detectarlas por encima de 3 segundos, si sería cuestión de que vinieran de fábrica con 6 segundos. Pero dices, o sea, recomendarles a que lo programaran así, o sea, por defecto. Bueno, no lo sé, es una alternativa, pero vamos, actualmente no. Sí. No sé. Una pregunta más. Quisiera preguntar al doctor Pedrote, en tu experiencia, un paciente, por ejemplo, 65 años, mujer, 65 años, hipertensa, un chatbot de 3. Ablación de filación auricular por una filación auricular sin cardiopatía, una filación auricular con aurícula izquierda pequeña y hay un Holter insertable por medio, tienes amplia experiencia en este tema, yo creo que de las mayores del mundo. Con ese entonces, ¿qué haces después? Imagínate que lleva un año el Holter insertable puesto y no ha tenido ni un solo episodio de filación auricular. Que si las cosas tienen que cambiar, ¿no? ¿O no?
Sí, verá, yo creo que con un chat con un chat de 3, ¿has dicho chat o chat base? Chat va de 3, mujeres hipertensas, 65 años. Un chat 2. Un chat 2, sí. Bueno, o sea que sería uno de riesgo intermedio que después de una monitorización de un año pues no tiene filación auricular. O sea, sería planteable la retirada de la antipopulación. Esos son los pacientes que he comentado antes, que son pacientes de riesgo intermedio, en los que verdaderamente lo que hay que hacer es un estudio largo, de un diseño correcto, en donde se monitorice la recidiva de los pacientes y se aleatoricen a antipopulación o no, según la escala que tengan. Porque si no, no vamos a acabar de... Todos los estudios que he comentado antes son pacientes que no son extrapolables a la población de filación auricular que ablacionamos, porque son pacientes que tienen marcapaso. La monitorización interna que se ha hecho continua es un marcapaso. El enfermo con marcapaso o desfilador habitualmente es una población de pacientes de más riesgo y que tienen una asociación a cardiopatía mayor que los pacientes que metemos a hacer ablación de filación auricular. Por lo tanto, no es extrapolable. Yo ahora mismo, sinceramente, no sabría qué contestarte. Yo creo que puede ser que un paciente que tenga una escala CHAD-2, como estás diciendo, se monitorice durante un año y si no tiene episodios, pues pueda plantearme quitarse. Hay que también tener en cuenta las recidivas tardías y todas estas cosas. Es decir, que lo más prudente, creo yo, que ahora mismo sería dejarlo, ¿no? Sí. Yo opino como Alonso. Lo único eso que has comentado es una población distinta, pero también sabemos que los pacientes a los que se les ha hecho una ablación tienen más riesgo de una embolia en el siguiente procedimiento. Es decir, porque tienen áreas en las cuales ya realmente hemos hecho lesiones y no... Es decir, es un terreno, como dice Alonso, yo creo resbaladizo, y hasta que no tengamos evidencias más sólidas, no, yo tampoco sé qué recomendar. Doctor Silvestre, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Venga, Doctor Jorge, Merino. No seas así. Una pregunta para los tres. ¿Qué nuevas fronteras tenemos con un holter inyectable tan pequeño o con los nuevos estos dispositivos que has comentado, Jaume, tan pequeños que son... ¿Qué nuevas fronteras? Que decía, habrá que abrir un poco el síncope, filación auricular, ¿algo más? De hecho, se están planteando también para cosas incluso fuera de la medicina, ¿no? En medicina deportiva, en preparación de entrenamientos, en el día a día. No sé, también se debe tener en cuenta los costes que tienen los dispositivos, pero indicaciones, pues las que hemos comentado aquí, incluso fuera de la propia medicina, pues hay gente que sale a correr para hacer su entrenamiento, pues para saber exactamente su ritmo cardíaco, etcétera. Quizás es una indicación. Porque ¿es caro un holter insertable, el inyectable? ¿Es caro? Un poquito. ¿Sí? Un poquito. ¿Has comentado inyectarle holter? No. Yo es que creo que es muy barato. Es por dices por esto. Hombre, yo creo que lo caro es hacer holter y holter y holter y holter y holter, que bueno, está claro que no, el rendimiento es absurdo. Un holter, los que ponemos, nosotros 6.000 holter cada 6 meses, ¿no? Sí, he visto, ¿no? 2 años. Pues vamos, os vais a batir el récord, pero quiero decir, eso sí que es caro, nosotros también, quiero decir todo. A mí me parece que es una herramienta que no es... No solo eso, sino el tema del litus critogénico, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una CV? O sea, más que eso, ¿no? Todos los costes asociados, ¿no? Tal, ¿no? Entonces yo de hecho tengo una reunión con los neurólogos del hospital ahora cuando volvamos. Entonces cuando ellos vean me imagino que van a caer en la tentación de mandar, habrá que luego negociar a ver cómo... Respecto al tamaño de este dispositivo, algo que preocupa en la gente, en los implantadores, es la posible dificultad para su extracción futura, ¿no? Por lo pequeñito que es, que pueda encapsularse demasiado y sea difícil. En vuestra experiencia, ¿cuál sería la recomendación? ¿Sacáis sistemáticamente los dispositivos al agotarse o se los dejáis, los actuales, del tamaño actual? Sí, bueno, de esto ya hemos debatido alguna vez. Pues hombre, nosotros depende un poco del paciente. O sea, en general es un poco a elección del paciente. Tendemos a quitarlos, pero ya lo hemos comentado, que tú tienes pacientes en los cuales se los has dejado, ¿no? Y lo cual pues no parece tampoco
porque incluso muchos pacientes, pues el Holter insertable es curativo, o sea, es terapéutico, con lo cual, pues cuántos pacientes, como comentábamos, llevan hasta balas, ¿no?, en el cuerpo, que son materiales que incluso van liberando metal y no pasa nada, ¿no? Es decir, que en nuestra práctica regular es extraerlos, pero realmente no hay una digamos, evidencia como para recomendar esto, y con este dispositivo, que es más pequeño, pues veremos qué nos depara el futuro, ¿no? Porque ahora mismo no hay evidencia en ningún sentido, pero a lo mejor acabamos recomendando no extraerlo, porque a lo mejor extraerlo puede ser más pollo que dejarlo, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a vosotros por asistir.